Voy a maximizar, o sea, no la voy a poner en modo de presentación para ahorita hacer algunas anotaciones, pero nada más alguien confírmeme que sí se está viendo. Sí se Sí se ve. ve. Perfecto, gracias chicos. Sí, Muy doctor, bien, sí se ve. muy amables. Entonces vamos a arrancar. Cuando hablamos de hongos que afectan a los humanos o la importancia médica de los hongos, no solamente hay que pensar en el tema del pie de atleta y estas cuestiones. La verdad es que los hongos afectando a los humanos son de tres formas. Borro mientras estas. Tenemos tres maneras de interacción negativa, que son las micotoxicosis, el micetismo y las micosis. Las micotoxicosis se refiere al tema de las micotoxinas. ¿Sí? Las micotoxinas son metabolitos secretados por algunos hongos tipo moho que crecen sobre alimentos, materia vegetal, granos, harinas, etcétera. Y bajo ciertas condiciones y algunas especies de estos hongos, tampoco es de a fuerzas, secretan estos metabolitos, los cuales permanecen en el alimento, son muy difíciles de eliminar. Podemos quitar al hongo, pero no al metabolito. Y cuando nosotros ingerimos el alimento o algún derivado de este, nos intoxicamos o las metemos en nuestro cuerpo. Eh, el problema con las micotoxinas suele ser un problema de largo plazo, ¿no? Estar comiendo todos los días un poquito de micotoxina, tarde que temprano, pues nos va a dar un cáncer. Y en México, pues este es un problema que se ha establecido por algunas investigaciones, pero pues ya en la actualidad ni siquiera está normado. O sea, la norma oficial mexicana que regulaba esto parece que ya se derogó, ya no importa. Es una cosa terrible que espero que más adelante ustedes tengan la oportunidad de discutirlo en alguna materia. Es una cosa bien fuerte porque somos un país de granos y los hongos crecen en granos y no estamos revisando micotoxinas. Así, es ridículo, pero bueno, así es México en algunas de sus facetas. Tenemos también el micetismo. El micetismo es cuando nos intoxicamos, pero porque nos comemos un hongo venenoso, o sea, amanita, giromitra, etcétera, ¿no? Las toxinas presentes en el tejido del hongo son las que nos van a intoxicar y aquí sí podemos tener un problema más inmediato. La mayoría de las veces esas intoxicaciones no supera el malestar estomacal, vómito, diarrea por algunos días y se acabó. Algunos hongos, poquitos de ellos, sí son letales. El problema es que son letales y no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces, si los consumes, tu hígado va a irse deshaciendo poco a poco por acción de las toxinas y no hay antídoto. Tendrías que esperar un trasplante de hígado y sobrevivir lo más posible a base de diálisis y carbón activado y etcétera, porque no hay nada por hacer. Entonces, es bien importante porque eh, cuando exponemos nuestra vida por impresionar a alguien o simplemente por comer algo, no sé, pues es demasiada la apuesta, ¿no? Es apostar nuestra vida contra, pues, consumir un hongo. O sea, como que no vale la pena. Por eso siempre soy muy insistente en que si encuentran hongos en el bosque, en el campo, pues hazle lo que quieras, pero no te lo comas si no estás seguro de lo que es. Porque, pues, en algunos casos te vas a morir y ya, ¿no? O sea, no es culpa de nadie, no hay antídoto, no es como en las películas de que ponen el antisuero. Te vas a morir y lo peor es que te vas a morir durante varios días, vas a ir viendo cómo tu cuerpo se deshace y vas a querer morirte antes, o sea, es una cosa irreversible, ¿no? Muy poca gente la ha librado después de comerse algunos de estos hongos ultravenenosos. Les digo, la mayoría de los hongos venenosos, pues una diarreota y un buen susto y de ahí no pasa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado como quiera. Y nosotros vamos a hablar el día de hoy de las micosis, que las micosis son simplemente infecciones, el hongo comiéndonos a nosotros. ¿De acuerdo? El hongo comiéndonos a nosotros. Entonces, en los granos tenemos este tema de las micotoxicosis, en granos, cereales, harinas, frutas también, vegetales de todo tipo, pero en los granos es donde el problema suele ser más grande, porque se quedan mucho tiempo almacenados y luego nosotros no vemos el grano. Comemos tortillas a cada rato de maíz, de harina, no sabemos cómo llegó el grano ese a la compañía, ¿no? Esperamos que esté bien, pero ya transformada en tortilla, pues no vemos el metabolito. O sea, visualmente no vemos el moho, pero a lo mejor ese grano estuvo ahí acumulando moho, ¿no? Entonces, también confiamos mucho en las empresas de alimentos y es algo
que pues hay que también agradecer, que hacen cosas más buenas que malas, ¿no? Nos enfermamos poco realmente. Hongos de este tipo son son los que provocan el misetismo. Este hongo, por ejemplo, Amanita muscaria, que es un típico hongo conocido, ¿no? En la literatura y en la cultura popular, ¿no? Pensamos en hongos y muchas veces pensamos en este hongo en particular. Pues este es venenoso, pero no es letal. Y de hecho, pues este también es alucinógeno. Entonces, pues hay gente que luego se lo prepara y con suficiente sometimiento al calor se puede desnaturalizar un poquito la toxina pues es otro tipo de hongo alucinógeno que por ahí se maneja. Pero pues lo que te va a provocar es una diarrea, ¿no? Por eso te dicen, oye, pues te comiste unos hongos, pues te vas a andar popeando, pero te vas a sentir muy bien. Entonces, no es tan letal, pero eso ya entra en el misetismo. De hecho, el hongo alucinógeno, el efecto entra en un misetismo, también es una intoxicación técnicamente. Este no es tóxico, este es amanita cesárea, este es perfectamente comestible. Y esto que estamos viendo aquí es una manifestación de una micosis superficial ocasionada por hongos. Esto es bastante común, si se fijan, este es un pie, este es el segundo dedo a partir del pulgar. Y esto es bastante frecuente. La literatura nos habla de un 10% de la población en cualquier momento dado trae una bronca por estas y especialmente en el varón cuando se trata del pie, asociado a una cuestión de higiene y de vestimenta, ¿no? Es más raro que nosotros andemos yendo al trabajo en zapato descubierto y la vestimenta de la mujer pues le permite seguirse viendo elegante y profesional con un zapato descubierto, ¿no? Entonces, pues ahí eso requiere también mayor cuidado y por eso el hongo no acumula tanto concentración de biomasa en el pie no acumula tanta humedad como nosotros, que tenemos el zapato cerrado con calceta durante varias horas al día, y se genera este problema. Pero bueno, es un problema muy común, no es algo de qué avergonzarse, pero sí importante atender. Ok, entonces, estos hongos que cuestionan micosis, de manera oportunista, o sea, si nosotros les damos chance, vamos a encontrar 300 hongos, ¿no? Ocasionando micosis. Cualquier hongo puede ser un hongo causante de micosis oportunista, ¿no? Si le damos la oportunidad. Si nos inyectamos, ¿no? En torrente sanguíneo Saccharomyces cerevisiae, es una levadura gras, ¿no? Se puede comer, pues nos va a infectar. Entonces, pues es porque le dimos la oportunidad, ¿no? Entonces, en cuanto a oportunismo, tenemos mucha posibilidad de infecciones por hongos. Incluso hay por ahí un caso reportado, hay un hongo que se llama Schizophilum comune, que es un hongo de repisa, es un hongo que anda degradando troncos muertos. Y hay un caso reportado de un paciente que le dio una infección a nivel nervioso, a nivel cerebral, porque inhaló esporas. Y un hongo basidiomyceto, degradador de madera, pues le andaba pegando, ¿no? Entonces, casos raros siempre va a haber. Pero cuando hablamos de los hongos que realmente causan infecciones de manera importante, que tienen un ciclo de patogenicidad bien definido y que entonces son reconocidos como hongos de importancia médica, no necesariamente oportunistas, pues tenemos tres categorías: las micosis superficiales, las micosis subcutáneas y las micosis sistémicas. En las micosis superficiales tenemos a los dermatofitos, que son los principales representantes a las enfermedades ocasionadas por el género Malassezia y unas denominadas piedras, que las piedras principalmente se van a dar en el pelo. Ahorita les voy a platicar de estas primeras dos, ¿no? Las dermatofitosis y las malacesiosis, que son las más comunes en la piel. Las subcutáneas están muy representadas por un tipo de manifestación que se llama micetoma y algunas otras micosis también subcutáneas simplemente, ¿no? El micetoma tiene signos y síntomas específicos y las sistémicas pues son principalmente 4 géneros que vamos a ver más adelante. A nivel sistémico hay otras enfermedades que se pueden establecer, pero son 4 las micosis sistémicas más reconocidas porque estos hongos siempre que los respiremos nos van a causar infección, estemos como estemos. Ya la infección puede ser más o menos grave, pero siempre van a causar infección porque son hongos patógenos adaptados, digamos, a nuestro cuerpo. Ok, en el caso de los dermatofitos típicamente se les conocen 3 géneros, ya en la actualidad son más, se ha hecho un relajo con la taxonomía de los hongos
Y pues esto es bueno porque se trata de establecer cada vez mejores linajes, pero pues luego se pone complicado, ¿no? Has estudiado algo durante 15 años y luego de repente vienen y te lo cambian. Entonces, nosotros lo vamos a seguir mencionando como que son estos tres: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Arthroderma es el género sexual de algunos de estos. Acuérdense que los hongos, según asexual y sexual, pueden cambiar su nombre. Pero si ustedes se van a acordar de uno durante o después de esta hora, que sea este, Trichophyton, porque Trichophyton es el género más comúnmente encontrado en las micosis de la piel en el ser humano, particularmente una especie que se llama rubrum, rubrum que viene de rojo en latín. Y entonces si ustedes tienen de repente este honguito por ahí que les quiere colonizar los dedos de los pies, o las ingles, ¿no? O la parte baja de los glúteos, que luego también se puede presentar ahí, sobre todo después de estar mucho tiempo sentados, ¿no? Como ahora en la pandemia, estamos sentados todo el día. Casi seguro, con un 70% de posibilidades, que va a ser este hongo, Trichophyton rubrum, ¿sí? Pero todos pueden llegar a ocasionar problemas similares, y esto porque son hongos que pueden alimentarse de tejido queratinizado. Son hongos queratinofílicos y queratinolíticos. Crecen perfectamente en un agar con glucosa, con papa, con extracto de malta, con etcétera. Pero si les pones queratina como única fuente de carbono, también pueden crecer. Por eso, estos hongos, el solo contacto con nuestra piel, con nuestras uñas o con el pelo, en algunos casos, es suficiente como para que se puedan multiplicar. Nosotros estamos todo el tiempo en contacto con polvo, y si se fijan, pues no nos infectamos de aspergilosis o peniciliosis o cualquier otro hongo que ande en el polvo, porque la piel, en esta parte exterior, pues está muerta. Ya no hay cosas vivas de qué pescarse, y además esta piel se va desprendiendo, de manera que lo que llegue a pegarse ahí, pues se cae. Pero el dermatofito se come esta parte. Este estrato córneo de nuestra piel es la comida del dermatofito. Entonces, lo único que ocupa el dermatofito es quedarse ahí suficiente rato para que pueda entonces anclarse a esta superficie, a esta capa de tejido queratinizado. Y entonces, si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿qué pasa con el hombre típicamente, ¿no? El varón. Como no enseñamos los dedos de los pies, pues no nos andamos pintando las uñas y cosas así, ¿no? Como una cosa convencional, pues no nos importan mucho los pies. Los hombres no nos sentamos en la regadera a quitarnos pellejitos y a quitarnos ahí entre los dedos, y está todo negro luego lo que tenemos entre los dedos, ¿no? Y los dedos de los pies, pues ya ven que están pegaditos, entonces nos salimos de bañar después de no haber limpiado muy bien ese pie, ¿no? Si le cayó espuma del champú, pues buena onda, con eso se limpió. Y entonces salimos, nos secamos bien mal y guardamos toda esa humedad y nos ponemos el calcetín, ¿de acuerdo? Y así andamos, 8 horas, 10 horas, 12 horas, con el pie húmedo, sudando todavía más y con el hongo ahí porque no limpiamos bien el pie. Y entonces al otro día, igual, lavamos mal, otra vez humedad, etcétera. Entonces, si se fijan, estamos haciendo el triángulo de la enfermedad. Le estamos dando comida al hongo, ahí está el hongo y además está el ambiente ideal, calientito y húmedo. Listo, va a crecer. No nos quitamos el hongo porque pues lo dejamos a la desidia, porque pues no nos está matando y además no nos están viendo nadie en nuestro pie. Pero sí llegamos a la casa, nos quitamos el calcetín y nos rascamos bien sabroso. No más que luego nos rascamos con esas mismas uñas en el resto de nuestro cuerpo donde nos dé comezón y nos andamos acarreando el hongo por todo el cuerpo. Y además se nos mete el hongo en la parte baja de las uñas y al rato vamos a traer una micosis en las uñas, ¿no? Entonces se genera un cuadro que se llama, o un signo que se llama 2 pies, una mano. Una persona que llega a traer los 2 pies bien fregados con hongos, trae también una mano bien fregada con hongos. ¿Cuál mano? Con la que se rasca, ¿no? Si es diestro, pues la derecha; si es zurdo, la zurda, típicamente. Y se puede tratar, es tratable, pero son hongos bien tercos, y más cuando son las uñas, ¿sí? Entonces, idealmente, pues hay que atenderlo esto lo más rápido posible para poderlo erradicar, porque cuando estas enfermedades pues ya se extienden así como esto, pues el tratamiento va a durar más que de costumbre, ¿sí? Esto es el síntoma o la lesión típica en un paciente que tiene una dermatofitosis a nivel corporal. Aquí, si se fijan, tenemos estas placas irregulares que luego se van
coalesciendo entre sí con un borde enrojecido de crecimiento activo. Se alcanza a ver descamación y esto es comezón intensa, un prurito intenso, ¿sí? Tienes que andar rascando y mientras más te rascas, más se te inflama y más descamación hay, y etcétera, ¿sí? Entonces, pues esto idealmente hay que detenerlo lo antes posible, porque si no el hongo va a seguir avanzando, ¿no? Aquí hay queratina por todos lados. Entonces, pues se ve mal, no te vas a morir, insisto, pero sí vas a andar gastando en pomadas. Imagínate cuánta pomada tendrías que ponerte para atender toda esta zona, pues aquí ya la pomada no va a ser suficiente. Aquí va a ser un medicamento tomado. Y pues ya empiezas a echarle cosas ahí al hígado que pues no merece la pena estarlo molestando. Y cuando se trata de las uñas, pues peor tantito, porque una cremita en las uñas no le hace nada, nada, ¿sí? Entonces hay que utilizar algo que pueda perforar químicamente la uña para que la vuelva más permeable y ahora sí ponerle alguna sustancia. Entonces, si ustedes tienen un honguito en la uña y le quieren poner cremita, olvídenlo, están desperdiciando su tiempo, ¿sí? Hay otras combinaciones que con todo gusto les puedo yo recomendar después para que se apliquen de manera más efectiva. Ahora que si ya son la mitad de las uñas, ¿no? De ambas manos o de ambos pies, pues ya mejor algo tomado, porque también pues no te vas a andar ahí aplicando cosas en todas las uñas. Aquí están otras lesiones, si se fijan en los pies, la descamación también abundante, muchísima comezón. Vean cómo se ve incluso ese pie como humedecido, como cuando traemos el pie todo sudoroso, pero pues tenemos que seguir teniendo el calzado. Las uñas, por supuesto, muy afectadas. Y aquí una lesión en el rostro, que es igual esta placa descamativa con el borde activo. La infección horizontal, persona a persona, no está reportada, pero simplemente es muy improbable. No es imposible, yo diría que no es imposible, solamente es muy, muy improbable, igual que la infección horizontal con un animalito, ¿no? Hay algunos animales que acarrean alguna cepa especialmente agresiva y luego resulta que esa cepa, pues le gusta nuestra queratina en particular, porque las queratinas no son todas iguales, y de repente está un niño ahí que en 2, 3 días le tuvo acariciando un perrito y vámonos, trae un broncón. Y luego estas broncas se pueden ir al cuero cabelludo, y pues aquí es muy, muy dramático porque el hongo empieza a hacer que el pelo se caiga, porque lo fragiliza, y entonces, pues aquí hay que tender lo más rápido antes de que se vuelva esto más complicado, porque cuando estas infecciones en cuero cabelludo se complican, se hace algo que se le conoce como querion, y un querion ya es una infección agravada por bacterias, ya es muy dolorosa, y ahí a fuerzas hay que darle medicamento a tomar, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que estas enfermedades no matan a nadie y tienen remedio. Las malas es que son muy frecuentes, te van a dar varias veces en una vida y son muy tercas de erradicar. En la misma piel tenemos otro hongo, pero este otro hongo sí es parte normal de nuestra microbiota. Los dermatofitos no son parte normal. Y este hongo es una levadura del género Malassezia. Tenemos alrededor de unas 6, 8 especies ya en la actualidad. La más conocida es la especie Malassezia furfur. Y esta Malassezia, como les decía, sí es parte de nuestra piel. De hecho, es bueno que esté en nuestra piel. Hay cosas que la piel puede madurar gracias al estímulo de esta levadura. Pero cuando se sale de control, como todo, la levadura empieza a crecer de más y nos genera unos problemas. Esta levadura, a diferencia de los dermatofitos, no come queratina, come ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, pues nosotros los tenemos en nuestra piel. Algunas personas tienen una actividad sebácea mucho más grande que otras. Tienen una piel más oleosa, más aceitosa, ¿no? Entonces, en estos pacientes, sobre todo luego si encima estamos en un ambiente bochornoso, ¿no? Como la costa, imagínense Veracruz, Tabasco, Mazatlán, donde así no puedes caminar tantito en la calle porque ya estás sudando, pues esta levadura entonces va a estar siempre en un ambiente que le encanta. El problema con esta levadura es que cuando crece demasiado, tiene una estimulación particular en los melanocitos, de manera que genera algunas manchas que pueden ser más claras que nuestra piel o más oscuras que nuestra piel. No se sabe exactamente cómo le hace la levadura para saber si eres güero o moreno, pero resulta que siempre te avienta las manchas que más se te notan. Y entonces estas manchas, si se fijan, son plaquitas también
placas más aplanadas que no tienen ningún borde eritematoso, no hay inflamación, no hay enrijecimiento, no hay, de hecho, descamación. La descamación es muy, muy, muy leve. No hay comezón tampoco. Entonces, esto simplemente es estético, ¿sí? Si te da comezón, pues es una cosa más psicológica, que pues, dices, hay una mancha, me tengo que rascar. Vean cómo la zona común, ¿no? Espalda alta, ¿no? Que es una zona muy grasa, que luego no nos podemos andar enjabonando muy bien para quitarnos la grasa, salvo que tengamos un cepillo, pero igual no todos somos tan cuidadosos o vanidosos como para eso. Y entonces pecho y espalda son las zonas más comunes durante la adolescencia y preadolescencia. La cara es común tener ahí estas manchas, ¿no? Que mi mamá decía, no, hombre, pues es el tono de piel, al rato se le pareja, o sea, como si fuera que me estaba despintando, ¿no? Muchos, muchos niños en edad de la escuela secundaria luego sufren por esto y se les pasa solo, porque es un desequilibrio hormonal natural. Pero en adultos, pues esto representa realmente un problema estético, nada más, pero pues hay que atenderlo. La cosa aquí es que, pues, esta es una levadura que come grasa. No le vas a poner una crema, le vas a poner más comida, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento debe ser distinto y debe ser también una mezcla entre algunos jabones especiales, algunas cremas especiales no aceitosas y medicamento tomado para poderlo erradicar. En algunos casos, de plano es, ¿sabes qué? Vete a vivir a otro lado, porque tú tienes la levadura, tienes el cuerpo y tienes el ambiente. Entonces, parece eslogan de música de reggaetón, pero vete a otro lado. Dígame. Perdón, las esporas sí pueden ocasionar alguna problema en el organismo, ¿no? O sea, en exceso. Bueno, porque los hongos es complicado que crezcan a 37 grados Celsius. A la mayoría, sí. Ajá. Es que, bueno, estaba leyendo algo sobre el Cryptococcus gatti, que fue uno que por medio de las esporas podía infectar a las personas. Que pasó en Canadá ese problema, que tomaban como una radiografía y se les notaba el micelio en los pulmones. Sí. Eso es porque generan algún tipo de adaptación el hongo para poder desarrollarse en otro organismo. Están adaptados, no es que la generen, ya la evolución se las dio. Hongos como el género Cryptococcus, que es un hongo oportunista, ese es muy oportunista, ¿no? Que es la especie Neoformans o la variedad, la especie Gatti, ya ahora es una especie. Son hongos que se van a propagar a través del guano de aves, particularmente palomas, ¿no? Principalmente. Gatti está muy asociado a plantas de eucalipto, ¿no? También se da en plantas de eucalipto, curiosamente. Y precisamente una zona endémica es Canadá, pero aquí en México se da mucho Neoformans. El problema con Gatti es que cuando tú tienes alguna inmunosupresión, que puede ser andar bien estresado o mal comido o mal dormido, ¿sí? No tiene que ser todo leucemia y cáncer. Una inmunosupresión te baja las defensas. Estos hongos viven en las aves, pero las aves normalmente tienen una temperatura corporal de alrededor de 40, 42 grados. Entonces el hongo no le hace nada al ave, pero tampoco se muere. Lo excreta, nosotros respiramos las esporas y en nuestro cuerpo crece, pero como si fuera el paraíso. Entonces estos hongos que inhalamos se van rápidamente o al torrente sanguíneo o del torrente rápido al cerebro. Y entonces traemos un broncón fuerte. Y sí, ¿cuál es el síntoma? Pues tenemos micelio en los pulmones. Pero nos vamos al hospital con síntomas de un resfriado muy fuerte, con dificultad para respirar, nos toman radiografía, nos ven los pulmones hasta las chanclas, y si no hay un cuadro distintivo, porque ya ven que los radiólogos te dicen que la señal del croissant y la señal de 2 puntos, un círculo, y tienen todas estas ya marcas como asociadas a las diferentes enfermedades, van a decir, pues tú traes una tuberculosis, y nos van a atender para tuberculosis hasta que ya realmente sigan obteniendo más datos en paralelo y que digan, no, no era tuberculosis, era otra cosa. Ese es el problema con los hongos, pero sí pueden crecer y precisamente son las esporas las que vamos a estar respirando en casos como ese y otros. Aquí lo único es que Cryptococcus sí necesitas estar inmunosuprimido. Para que sea una enfermedad grave, necesita haber cierto grado de inmunosupresión. De hecho, la criptococcosis es considerada una señal indicativa de VIH. O sea, en el 90% de los casos de criptococosis diseminada, el paciente es seropositivo para VIH.
Entonces ahí lo que te preocupa es el VIH, no el cripto, ¿no? El cripto llegó de oportunista porque el paciente está bien fregado. Pero hay las micosis, las sistémicas, que les voy a mencionar ahorita muy rápido, no necesitan que estés tan inmunocomprometido. Entonces se vuelve un problema medio gacho, ¿de acuerdo? Bueno, entonces terminando con esta levadura se divide por fisión binaria, ¿sí? Puede dividirse por gemación también, pero también su forma principal de división es fisión binaria. Aquí lo estamos viendo cómo se divide, ¿no? En dos, de una manera, desde el centro hacia el exterior se va partiendo en dos. Cuando lo vemos al microscopio, que es una levadura chiquitita, chiquitita, 3, 4 micras, ¿no? Se dice que parece como una huella de zapato, ¿no? Imagínense que nos mojamos el zapato y luego pisamos y se pone la huellita en el piso y aquí están las huellitas, ¿no? Aquí están los pasitos. Entonces se ve bastante bonita. Afortunadamente no es necesario aislarla para poder hacer una identificación. Signos y síntomas pueden ser suficientes y de hecho de aquí podemos hacer una preparación directa con cinta o con un raspadito y buscar las levaduras. Cuando observamos aquí directamente, esperaríamos nosotros encontrar un signo que son levaduras chiquitas, empaquetadas, ¿no? Acumuladas, y porciones también pegaditas de hifas muy cortas. Entonces visualícenlo, muchas hifas muy cortas, así amontonadas, y luego bolitas hechas de puras levaduras, ¿no? A esto se le llama albóndigas y espagueti. Si tú ves una lesión de esta, le raspas tantito y ahí en 5 minutos dices, oye, tienes albóndigas y espagueti, malacesia, vámonos, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como pitiriasis versicolor, ¿sí? A las enfermedades ocasionadas por los dermatofitos se les conoce como dermatofitosis o tiñas, tiña del pie, tiña del cuero cabelludo, tiña de las uñas, pero a esta se le conoce como pitiriasis versicolor. Algunos le llaman tiña versicolor, pero como no es un hongo dermatofito, no es adecuado llamarle tiña. Maestro, ¿Yes? y por ejemplo, la que mencioné ahorita de las uñas y eso, ¿también es el mismo que provoca la caspa o es diferente? El que provoca la caspa, particularmente esa caspa seborreica fuerte, es malacesia, ¿sí? Ah, Malacesia cuando se acumula en cuero cabelludo y también tenemos un cuero cabelludo graso y demás, puede provocar lo que se le conoce como la dermatitis seborreica y es lo que típicamente se conoce como caspa. Ya en la actualidad la caspa, luego nos referimos a la caspa como muchas cosas. Ahorita mucha gente empieza a descamar cuero cabelludo por el tiempo de frío y así unas placotas, parecen copos de nieve así de cera, no sé, o ceniza, ¿no? Y piensan que eso es caspa y no, es cuero cabelludo que se reseca mucho. Ahí hay que hidratarlo con un champú de esos tipo Dove, una cosa así. Y ya hay otras infecciones en cuero cabelludo, pero que no son por malacesia, sino que son por dermatofitos. El dermatofito también puede infectar el cuero cabelludo. Pero caspa realmente es asociada a malacesia furfur, es la dermatitis seborreica, y es lo que en tiempos, estamos hablando de hace 20 años, sus papás deben haberlo escuchado el comercial donde dicen Head and Shoulders elimina el hongo causante de la caspa, Pityrosporum ovale. Bueno, Pityrosporum ovale después se divide en Pityrosporum ovale y Pityrosporum ¿qué? Pityrosporum ovale y Pityrosporum este, vesicular, una cosa así, ¿no? Se separan dos. Pero tiempo después se recategorizó completamente y ya Pityrosporum ya no es, ahora es malacesia. Entonces, este es el hongo causante de la caspa. En algunos casos, el paciente de plano se rapa, dice, ya la fregada, o sea, siempre estoy peleándome con el hongo no se quiere ir de mi cuerpo, no puedo andarme matando así en la piel, ¿no? Entonces se rapan y ya mejor andan pelones, ¿no? Entonces, en algunos casos llega a ser así, ¿no? Afortunadamente nada más es pelo, nadie se muere por andar pelón, pero pues imagínate que tu carrera depende de tu imagen, ¿no? Si eres modelo, si eres actor, si eres una personalidad pública importante y de repente llegas pelón un día, pues ahí se afecta, ¿no? Ahí se afecta, pero este es el hongo, ¿no? Malacesia también es el que se asocia principalmente a caspa. Ahora, ¿qué más gracias. traemos en la piel? Al contrario, gracias a ti. Otro que traemos en la piel, que también es un comensal, también es parte de la microbiota, pero puede causar muchos problemas como oportunista, pues es cándida. Tenemos muchas especies de cándida. La más importante puede llegar a ser Candida albicans, porque es una que es muy agresiva, es resistente a antifúngicos, se adapta muy rápido a los antifúngicos para volverse resistente y además es dimórfica. Puede producir levaduras, también puede producir estas pseudohifas.
La traemos en la piel, en todos lados, mucosas, respiratoria, genital, ¿no? Etcétera. Cuando se sale de control, cuando hay algún desbalance, cuando hay una señal de estrés, cuando hay un exceso de higiene o una falta de higiene, Cándida empieza a ocasionar estragos. Por su anatomía, el aparato genital femenino favorece la colonización por Cándida. Por eso el problema de las candidosis vulvovaginales, pues es un problema que vemos hasta en la tele, ¿no? Y lo mecan, las niñas bien, etcétera. Es un problema común, es un problema frecuente, es un problema que también puede ser transmitido por contacto sexual, pero se atiende. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los pacientes no terminan la terapia y entonces hay estos casos de reincidencia y el hongo se va haciendo cada vez más resistente, porque cuando aplicamos el fármaco y no terminamos la terapia, quedan vivas las células más resistentes, las que no se pudieron matar. Y entonces vuelven a colonizar, queremos aplicar el mismo fármaco, pero pues ahora el hongo ya es más fuerte y hay que aplicar más. Y luego si no volvemos a terminar, pues otra vez. Y entonces llega un punto donde ya tenemos que aplicar así como que las armas poderosas, porque nosotros provocamos la resistencia antifúngica en nuestro cuerpo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las terapias, terminarlas con todas las indicaciones, no solamente cuando se vaya el malestar, se va el tratamiento. Se va el tratamiento cuando se tenga que ir el tratamiento, ¿no? No solo cuando se vaya la comezón, porque eso es una de las principales causas de reincidencia. Y en los hongos las terapias son largas. No es como las bacterias que ahora le pongas una inyección 3 veces a la semana y con 3 inyecciones tienes. No, con los hongos es ponte esto durante un mes, ¿no? Listo, así sea una micosis en las uñas, es órale, dale un mes, si no, no te vas a quitar al hongo, ¿no? Entonces es importante para todos ustedes, siempre terminen a tiempo los tratamientos para las micosis. Cándida provoca esto que se le conoce como el algodoncillo o el muget, si mal no recuerdo. Muy común en niños, en bebitos, sobre todo que al principio la primera enfermedad que les damos el primer antibiótico, pues vámonos, les barremos la microbiota de la boca y agandalla cándida. En pacientes inmunocomprometidos, por supuesto, o en pacientes que traen alguna infección bacteriana fuerte, se les tiene que igual dar un antibiótico fuerte y entonces cándida aprovecha y coloniza. Esto es doloroso, porque cándida sí está infectando la piel, no está infectando la parte superficial. Entonces, imagínense el dolor de esto, como tener llagas, aftas o fueguitos por toda la boca. Y pues aquí es tratamiento tomado y también acompañar ahí con agua, con carbonato y demás, ¿no? Para tratar de por el pH quitarnos al hongo. Cándida, hasta hace poco, pues era simplemente identificada con estos agares cromogénicos, pero cada vez más se han descubierto complejos de especies que no se conocían, de manera que una especie como pudiera ser Cándida parapsilosis o Cándida glabrata, pues ya se sabe que Cándida glabrata realmente tiene otras 2 especies, ¿no? Que es Cándida glabrata, pero si identificamos glabrata bien por biología molecular, tenemos Cándida nivariensis y Cándida bracariensis, ¿no? Entonces, un agar cromogénico nada más te dice que es glabrata, pero ya biología molecular te dice que pueden ser algunas otras especies escondidas por ahí. Entonces, es importante cada vez más, pues, poder corroborar con biología molecular, sobre todo si se trata de un paciente que está hospitalizado por esto, porque diferentes especies de cándida tienen diferente susceptibilidad a los fármacos. Entonces, si el doctor dice, es una cándida, vámonos con azoles, pues sí, pero ¿cuál? Empieza a poner uno, pero ya rápido manda la levadura a identificar la especie. Te vas a tardar 2 días a lo mucho, ¿no? Si no es que antes, con técnicas como el Malditov, sale en el mismo día. Y esto te permite utilizar el antifúngico más adecuado. He tenido yo alumnos cuyos familiares entran al hospital y dentro del hospital adquieren una infección nosocomial por cándida y se mueren por la cándida, no por la razón por la que entraron al hospital. Entonces, esto es porque a nivel hospitalario, si te llegas a infectar en torrente sanguíneo de cándida, las probabilidades de muerte son del 50%. Así, o sea, es raro que te infectes de cándida en el hospital, pero te llegas a infectar y es un volado. Vean lo terrible que es esto, ¿no? Entonces, bien importante que pues, todo transcurra bien, porque no depende solo del médico. La cándida está en nuestra piel. No es como que el bisturí venía contaminado porque la mesa había polvo. Es en nuestra piel, ¿no? Está. Entonces se puede ir ahí hacia adentro de la incisión, ¿no? Es una cosa que cuando uno más lee, más paranoico se vuelve, ¿no? Es lo malo de los microbiólogos. Nos vamos a volver así todos, ustedes también.
Ahora, rápidamente, ¿qué pasa con las micosis sistémicas? Las micosis sistémicas son ocasionadas por estos 4 hongos, ¿sí? Blastomyces, histoplasma, coccidioides, paracoccidioides. El más importante para mi gusto, esto es una opinión personal, es coccidioides. A mí me parece que ese es el hongo más peligroso del mundo, probablemente con una rivalidad con histoplasma, que es muy agresivo, muy virulento. Y blastomyces y paracoccidioides son virulentos, enferman si te les enfrentas, pero es raro encontrarlos en México. Sí están, pero es raro encontrarlos, ¿no? Coccidioides, vivimos en una zona endémica de coccidioides. Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, toda la franja colindante entre México y Estados Unidos, ¿no? Es una zona donde hay coccidioides. Entonces, de repente lo respiramos, probablemente algunos de ustedes lo respiraron alguna vez, respiraron muy poquitos conidios, les dio una gripilla y ya ni se dieron cuenta. Su cuerpo fue capaz de erradicarlo porque era muy poquito inóculo, ¿no? Entonces medio se variolizaron y ya están ahora un poquito más resistentes si les llega a volver a pegar. Yo sé que no, porque yo me hice una prueba como parte de un diplomado y yo salgo negativo a la intradermorreacción. Mi esposa, por ejemplo, sale positiva en la intradermorreacción. ¿Qué quiere decir? Que ella en algún punto de su vida ya respiró, su cuerpo ya se tuvo que enfrentar a este hongo. Seguramente fue en una dosis ultra baja, de manera que no hubo una infección grave. Y además de que no había un oportunismo ahí que aprovechar, ¿no? Pero ese me parece a mí que el más peligroso. Todos estos hongos son dimórficos, producen levaduras e hifas, con la excepción de coccidioides, que produce hifas, pero no produce levaduras, produce otras cosas que se llaman esférulas. Entonces, les voy a platicar en qué consiste eso de las esférulas, ¿sí? El micelio de la mayoría de estos es así, un micelio septado con conidios en forma elipsoidal en los extremos. Prácticamente todos son iguales en su fase filamentosa, con la excepción de coccidioides se ve así. Tiene este micelio que se va fragmentando, como estamos aquí en el esquema, y estos fragmentos se desprenden y dan lugar a las conidias. Son conidias entonces que no se dan por proyección, no son blastoconidios. Acuérdense que cuando un conidio nace desde una zona, es un blastoconidio. Pero cuando un micelio se forma porque la hifa se hace pedazos, es un artroconidio. Entonces, coccidioides produce artroconidios, que son los que respiramos en el ambiente. Entra en nuestro cuerpo y hace un switch dimórfico, porque estos hongos crecen en fase de hifas a 25 grados y en la otra fase, ¿no? La levaduriforme o en este caso la de esférula, a 37. Vean cómo tenemos una adaptación perfecta, no solo en nuestro cuerpo, sino al exterior. Crece distinto a 2 temperaturas bien distintas. El hongo está perfectamente adaptado por la evolución a sobrevivir afuera y a sobrevivir adentro del mamífero, ¿sí? Entonces, cada una de estas artroconidias dentro de nuestro cuerpo produce una estructura de estas que se llama esférula. Cada esférula puede contener hasta 500 endosporas, que son las esporitas que están adentro. La esférula se rompe, salen las endosporas y cada endospora produce otra esférula. Échenle números, ¿sí? Esto es más que logarítmico. Logarítmico es 1, 10, 100, 1000. Aquí es 1, 500, y 500 por 500, que son que 2.500, 25.000 o 2.500, no me acuerdo. Entonces se crece rapidísimo. Por eso este hongo, además de que es virulento, es patógeno y se propaga rapidísimo. En 2 días estás hasta el chongo en los pulmones, ¿sí? Entonces es un hongo muy peligroso. Junto con histoplasma, coccidioides era parte de la lista de materiales bajo reserva por potencial bioterrorista que tenía Estados Unidos. Hace unos años se quitaron porque pues sí son muy peligrosos y demás, pero hay fármacos para combatirlos y una de las consideraciones para que una sustancia peligrosa sea considerada de potencial bioterrorista es que no haya muchos tratamientos disponibles, ¿no? Una gripe, fiebre amarilla y unas cosas de estas, pues no hay así como que en cualquier farmacia. Pero para estos hongos sí hay, la verdad es que sí hay disponible medicamento que se puede conseguir, no están en las farmacias similares ni en la Guadalajara, ¿no? Pero sí hay medicamentos. Entonces salen de la lista, pero siguen siendo muy, muy, muy peligrosos. Nunca van a conocer a alguien que a nivel de licenciatura haga pruebas con estos hongos vivos. Así de que aquí están las placas, háganle una cintilla, estás loco, se muere la mitad del grupo, ¿sí? Y lo curioso y lo irónico es que
pues a pesar de ser tan peligrosos, realmente no hay un seguimiento epidemiológico en México tan fuerte. En Estados Unidos, olvídate, o sea, pides una cepa de estas y te cae el FBI, ¿sí? El FBI, ¿no? Así, rápido, porque son armas bioterroristas. Aquí en México, pues no sucede. Si la reportas bien, pero si no, no ellos andan siguiendo para ver la cepa y vamos a ver la secuencia de la cepa como para tener un banco de cepas y saber luego si se da un brote de dónde se pudo haber originado. Por eso yo siempre bromeo con los alumnos de que cuando yo ya me haga viejillo y que ya me valga todo y que ya me deschavete, voy a agarrar unas placas con Coxi, ¿no? Que tengo acceso a ellas, me voy a ir a un cine, las voy a abrir ahí, listo, termino de ver la película y pues se va a morir medio cine y nunca van a saber que fui yo, ¿no? Porque no le damos seguimiento, ¿no? A pesar de que México es, decía el doctor Rubén López de la UNAM, México es el paraíso de las micosis. Es el país donde más micosis hay del planeta, o sea, más hongos patógenos se presentan en México, ¿no? Entonces, ¿quieres estudiar micología médica? México es lo mejor. Y luego vete, pues, a un hospital público, pues ahí te vas a topar de todo, ¿no? Tenemos diferentes climas, tenemos gran biodiversidad, entonces tenemos todas las micosis, salvo dos. Nada más no tenemos dos micosis. Una histoplasmosis africana, pero tenemos otras histoplasmosis, y una peniciliosis de un hongo que es Penicillium barnefei, que se da más en Iberia. Son las únicas dos que no hay en México. Todas las demás están en México. Entonces, chulada para hacer micología médica, pero curiosamente no hay un seguimiento epidemiológico tan fuerte. Entonces el ciclo aquí es, respiramos los conidios, se va a los pulmones, empieza a infectar, pasa torrente, empieza a invadir otros órganos, hígado, esófago, riñones, corazón, pero el problema fuerte también es que se va rápido al sistema nervioso, hay un tropismo por sistema nervioso. Llega a atravesar meninges, pues se puso más complicada la cosa, nos da una meningitis, ¿sí? La barrera hematoencefálica evita que incluso nuestros anticuerpos atraviesen. Y nosotros queremos meterle un fármaco y que atraviese, pues va a estar bien complicado. Entonces, si se nos esconde el hongo ahí, va a ser luego difícil erradicarlo. No imposible, pero va a ser difícil. Y pues una infección a nivel de meningitis es grave, grave, grave. Nunca nadie quiere escuchar, oye, tu paciente tal tiene meningitis, ¿no? Eso es terrible, 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 porque siempre el resultado, pues, tiene altas probabilidades de ser negativo, ¿sí? Entonces, este coccidioides, insisto, provoca esférulas, no produce levaduras, y a nivel filamentoso son hifas y artrosporas. Todos los otros son levaduras, y a nivel de hifas son hifas y estos blastoconidios en el extremo. ¿De acuerdo? Maestro, Dígame. ¿y ese cocidio tiene una preferencia por el clima seco, desértico, algo así? Porque Desértico semiárido, es correcto, es donde se suele dar en ese suelo, muy asociado a cactáceas, a plantas como la gobernadora, pero realmente no ha sido esto verificable porque pues tampoco te vas a ir a buscar al hongo, ¿no? Es ir a buscar pues un hongo patógeno, entonces no, nadie te va a ofrecer una tesis, oye, vamos a agarrar muestras de suelo y las vamos a incubar y vamos a ver qué hongo sale. Pues no, ¿de acuerdo? Y ahí sí, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, si se entera que andas haciendo esto, pues te puede multar o te puede penalizar. Entonces, sí prefiere estos climas, por eso aquí en Nuevo León es zona endémica. Y cuando hay movimientos de tierra, como estas tolvaneras, tormentas de arena, derrumbes, construcciones, mucho viento, de este viento seco que de repente ahí nada más ensucia todo, pues viene mucho coxi, ¿no? Si ustedes buscan sobre Arizona, en Arizona hay tormentas de arena como de película, así. Y en Arizona es muy común casos de coccidiomicosis por este mismo tema, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, se elevan los casos y los vemos en los papers. Nada más que curioso que no sale en la tele, porque realmente brotes de coccidiomicosis, pues no ha habido, afortunadamente. Entonces, el resto de los hongos son así como estos. Les decía, blastomicosis y paracoccidiomicosis, pues no son realmente muy frecuentes en México, pero histoplasmosis sí. Y la histoplasmosis, déjenme les busco, pues de hecho es muy parecido a nada más que histoplasma, cuando forma la fase de filamento, ¿no? De hifa, además de estos conidios como alargaditos en forma de elipse,
Forma también estas estructuras redondas grandes que parece que tienen como cositas alrededor, que son macroconidios, ¿sí? Estos macroconidios se les llama macroconidios digitiformes porque tienen como estas proyecciones como si fueran deditos alrededor, que son derivaciones de la pared. No son gemaciones ni nada, es una macroconidia muy grande. Entonces, si nosotros obtuviéramos un cultivo, ¿no? En un contexto de cuidado, ¿no? Y todo esto para hacer un diagnóstico, tendríamos que ver, si se fijan en este esquemita, hifas septadas, conidios elipsoidales en el extremo y macroconidios digitiformes. Si este cultivo lo metemos a 37 grados, tendríamos que ver la conversión a levadura, una levadura gemante típica, ¿sí? Entonces podemos demostrarlo. No siempre se puede, la verdad, y no siempre hay tiempo. El paciente con una histoplasmosis, por ejemplo, hay que actuar muy rápido. Y a veces con puros signos clínicos se puede detectar y además al administrar el fármaco vemos mejoría o no y por ahí se le da, ¿sí? El médico no va a esperar un resultado de laboratorio para empezar a aventar cosas, ¿sí? Pero sí es bien importante el acompañamiento rápido o sospechar, o si de repente traemos síntomas y sabemos un poquito, pues de estos temas, decirle, hace poco fui y estuve respirando mucho polvo porque estuve trabajando en tal cosa o no sé, ¿no? Puede ser un dato importante para el médico para soportar. Estos hongos son bien peligrosos porque además luego se meten en los macrófagos. Se fijan, ahí tenemos muchas levaduras dentro de este macrófago y no le hace nada. El macrófago nomás se anda paseando y luego encima los hongos tienen el descaro de hacer una cosa que se llama estrategia de caballo de Troya. El hongo de alguna manera percibe cuando se encuentra en sistema nervioso. Entonces el macrófago anda por todo el cuerpo y cuando pasa cerquita del cerebro, el hongo dice, aquí bajan y se sale, ¿no? Entonces luego sale incluso peor que el macrófago los anda engullendo porque no los mata y nada más los anda paseando para conveniencia del hongo, ¿no? Entonces, increíbles estos hongos, cómo están adaptados para causarnos enfermedad. En el caso de paracoccidioidomicosis, muy parecido, ¿no? Les digo, es más raro, en México no tenemos casos, pero la biología es muy parecida en torno a la adaptación. Hifas septadas, conidios elipsoidales en el extremo, pero la levadura que produce paracoccidioides es una levadura multigemante. Se le conoce como una levadura en forma de timón de barco. Esto que estamos viendo en las fotos son levaduras que están gemando, pero geman al mismo tiempo en varias partes de su cuerpo. Es una levadura multigemante. Saccharomyces, por ejemplo, Cándida, geman de una vez en una vez. Terminan de gemar, pueden gemar otra vez. Terminan de gemar, pueden volver a gemar. Esta levadura gema muchas veces, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, es otra cosa que podemos ver y que nos ayuda para la identificación. En el caso de Blastomyces, que no les dije, Profe, dígame. perdón, ¿y eso en qué les beneficia o solamente es un movimiento de ellos? Pues ¿en qué les beneficia que yo pueda pensar? Pues genera sinóculo más rápido, ¿no? A la Oh, levadura pues va a generar un inóculo más rápido porque igual no es logarítmico, es más que esto. Más allá de eso, pues no hay una gran ventaja. De hecho, esta levadura pues se va a formar cuando ya está en nuestro cuerpo. Entonces, pues es nada más crecerse. Si habláramos de virulencia, el conidio es el que es el muy virulento, ¿no? Y de hecho los conidios cuando son melanizados, cuando son oscuros, porque luego hay variantes albinas y variantes un poquito melanizadas, cuando son conidios melanizados, más virulentos son. Ahí es donde sí podríamos tener una ventaja en el tema de morfología o estructura. Pero esta levadura, pues ya está en la comida, ¿no? Pues ya lo que haga, pues no le representa necesariamente más cosas. Les decía blastomices, que tenemos igual, ¿no? Levadura, hifas septadas, conidios extremos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? La levadura, si observan aquí, es una gemación muy ancha. La levadura hija nace casi del mismo vuelo que la levadura mamá. Entonces son cosas chiquitas, pero que afortunadamente en los hongos hay, que podemos ver. No tenemos que irnos rápidamente al PCR y estas cosas. Obsérvalo y entonces pon atención y vamos a ver si tenemos macroconidio digitiforme o levadura multigemante o levadura con gemación ancha, ¿no? Entonces todos estos vamos juntando la información, la sumamos al cuadro clínico, podemos ayudar en el diagnóstico, ¿no? Para salvar la vida del paciente, porque acuérdense que estos que estamos mencionando son hongos bien peligrosos. Entonces,
Estos 4 géneros dimórficos, con la excepción de cocci, que se le considera dimórfico, pero no por producir levaduras, ese produce espérulas. La transmisión horizontal también no se reporta, pero por ejemplo con cocci, con este hongo, está reportada al menos 2 veces, ¿no? Hay 2 trabajos distintos donde el médico, uno haciendo una necropsia de un caballo infectado con cocci y otro de un paciente humano infectado con cocci, el médico se infectó, ¿no? Entonces yo creo que el médico estaba, yo creo que hasta sin guantes haciendo ahí las operaciones porque pues ya con mucho fluido, tener mucho contacto es porque no te pusiste bien la protección. Entonces es muy poco probable la infección horizontal, pero se puede dar, ¿no? No es como que para apartarte ni para aislarlos, no es como una neumonía donde sí ponte el cubrebocas porque andas tosiendo inóculo bacteriano o viral, pero pues medidas de seguridad en pos de la salud, pues nunca son excesivas. Y finalmente, y esto pues nada más se los voy a comentar, está el micetoma, ¿no? El micetoma es una infección subcutánea muy frecuente en México. Esta sí está muy asociada a cierto nicho socioeconómico por la ocupación, y son ocupaciones que te demandan pues la probabilidad de estarte pinchando todo el tiempo las manos, ¿no? Si eres de los que vende flores, no te estás espinando cada rato. Si eres una persona de escasos recursos, personas en situación de calle, como se les dice, ¿no? Indígenas y demás, que andan descalzos, andan colectando luego leña o andan en la construcción y se andan raspando todo el tiempo, te puedes llegar a inocular en la piel viva, ¿no? Subcutáneo, uno de estos hongos y el hongo empieza a crecer y después de meses o años, son infecciones muy lentas, se te da este cambio en el volumen con dolor, pero poco, que se conoce como micetoma, ¿sí? El micetoma, pues es bastante gacho. Aquí realmente no se ve nada. Bueno, esto, ¿sí? Es bastante gacho, es bastante grotesco. Siempre pensamos, oye, ¿cómo esa persona dejó que el pie se le pusiera así? ¿No? Vean esto. Pero pues es que es la gente, o sea, es gente que no tiene dinero, no tiene cultura, no tiene acceso a sistemas de salud, viven muy lejos, etcétera, ¿no? No es culpa de ellos. Yo estoy seguro que a ninguno de ustedes en su vida le va a dar un micetoma, porque no tiene necesidad. Y si empiezan a notar algo raro en la piel, rápido van al dermatólogo, van al médico. Pero un paciente que vive descalzo porque no tiene de otra, le da una cosa de estas y pues no va a ir al hospital, a lo mejor no tiene ni documentos, ¿no? Mucho menos dinero. Entonces sí está muy Maestro. asociado a esto. Dígame. Y ahí, por ejemplo, en esas imágenes que usted muestra, ahí en ese caso, ¿todavía se puede salvar esa parte de la piel o ya no? O sea, tendría que ser algún medicamento tomado porque, pues, me imagino que ya el hongo está ya muy dentro, o sea, en el torrente sanguíneo, etcétera. Fíjate que es Este, un torrente, ¿eh? Y de hecho es subcutánea, pero sí, o sea, está profundo, está en piel viva, pero sigue estando en piel. No se ok. va a torrente. Algunos pueden comunicarse por vía linfática, pero la verdad es que está ahí, se queda ahí. Entonces sí se puede salvar. Ya más casos más graves que en internet hay unas cosas así que se te quita el hambre, ¿no? Ya cosas muy graves, pues sí hay que mochar la extremidad, pero casos como estos, pues sí se puede. Obviamente tiene que ser medicamento tomado. Aquí nada de cremitas, ¿no? Porque la crema no va a servir para nada. Y es medicamento tomado durante años y se acompaña esto con cirugía, remoción de tejido cicatrizado, fibroso, que luego puede evitar que el medicamento tomado permee lo suficiente, el debridamiento que se le conoce, ¿no? De quitar piel muerta y demás para poder eliminar esto. Entonces sí se cura, pero son años, así ni siquiera meses, es años, punto, ¿no? Entonces son casos bastante dramáticos, pero que hay que salvarlos, especialmente si se dan en zonas como esta, en la espalda. Tenemos un tipo de micetoma, pero que no es ocasionado por hongos, sino por actinobacteria, que es el actinomicetoma. Y el problema es que estos organismos les gusta meterse al hueso y en esta zona se pueden ir a médula y se pueden ir al sistema nervioso. Entonces te matan. Estos sí te matan. Este de la pierna no te va a matar, por supuesto. Este no, pero este sí. Entonces hay que tener cuidado. La gente que luego se dedica a la mecánica y que se anda raspando en el suelo porque se mete abajo del carro y demás, luego terminan con esto. O la gente que carga leña, se le echa en la espalda y se va raspando, ¿no? Y esto es parte de todos sus días, luego termina con cosas como estas. Entonces, en este tema que es apasionante,
yo les recomiendo mucho ver un video en YouTube que nosotros hicimos, fue una clase que nos dio una doctora de la UNAM, que es la doctora Francisca Hernández. Si ustedes ponen en YouTube Micetoma Francisca Hernández, debe aparecerles, déjenme les digo, si le ponen Micetoma Francisca. Si ustedes le ponen Micetoma Francisca, el primer resultado dice charla virtual sobre micetoma con la doctora Francisca Hernández. Va a ser la mejor plática de micetoma que van a ver en sus vidas. Cubre micetoma por hongos y micetoma por actinos y es una conferencia magistral de la doctora Francisca, ¿sí? Ella es una experta en este tema y la presentación esa que nos dio en esa ocasión, que fue ahí en la escuela, a distancia, ella estaba desde su computadora en la UNAM, es la misma charla que da en los congresos grandotes. Entonces yo dije, híjole, hace cuenta que me regaló dinero, ¿no? Véanla, no tiene desperdicio, es poquito más de una hora, pero es muy ilustrativa. La doctora explica, impresionante, pausadito, claro, buenísimo, buenísimo, que es la doctora, gran amiga también y colaboradora, que ojalá después de COVID podamos seguir haciendo cosas juntas. Hasta hace un año era la presidenta de la Sociedad Mexicana de Micología Médica. Entonces, si de repente tienen tiempo libre y dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver TikTok o me pongo a ver Micetoma? Pónganse a ver esa plática. Está muy, muy buena. Y entonces, cuando lleguen a Micromédica, pues van a traer todas las bases sobre esto. Entonces, sí hay terapia, pero son terapias prolongadas, ¿no? Y les quito un minuto más, nada más para comentarles, aprovechando el comentario de Cryptococcus, pues es una infección muy oportunista, ¿sí? Muy, muy, muy oportunista. Esta sí necesita forzosamente que estés con cierta inmunosupresión. Es una levadura, la respiramos a partir de las esporas que se producen en la popó de aves, particularmente las palomas. Pero fíjense, curioso, es la única levadura que tiene cápsula. Estas fotos que estamos viendo es un montaje en tinta china Parker, así. Y esta levadura tiene esta cápsula que no es permeable a la tinta china y se ve así como con ese halo alrededor. Muy, muy bonitas las preparaciones, pero pues también indicativas de que la levadura está atacando duro, duro a ese paciente, ¿no? Entonces, pues con esto llegamos al fin del semestre, chicos. Una probadita nada más de estos datos, como quiera la presentación la deben tener por ahí. Yo si no voy a revisar de que tengan todo para cuestiones de examen y demás. El examen, un examen igual que el anterior, ¿no? Una cosa en línea, un cuestionario, pueden consultar en internet y demás. Acuérdense que las preguntas son tipo aplicado, no es tanto de cuál es el significado de esto, ¿no? Y demás. Entonces, va a estar simple, van a tener recursos a su disposición, pero pues sigue siendo ahí un reto que no hay que echar en saco roto. Tenemos el PIA para la próxima semana. Hoy lo debo estar agendando para que ustedes me manden por ahí la liga. Lo único que ustedes me van a entregar es la liga de su PIA. Nada más, ningún documento, ninguna portada, el puro enlace para yo poderlo ver. Si hay dudas, me pueden escribir o me pueden echar un grito antes. Si no les pasé mi WhatsApp, se los paso de nuevo aquí en el chat para que me pongan todo el gorro del mundo, porque luego los mensajes del Teams pues me llegan por Messenger, me llegan por Instagram, me llegan correos, me llegan WhatsApp, ya Teams ya como que ya no lo pelo mucho, ¿no? Pero ahí les dejo mi teléfono y pues como quiera hagan ese último esfuerzo, tenemos ese PIA, tenemos el examen, yo voy a tratar de pasar calificación lo más rápido posible, que también ya estamos muy agobiados de esto aquí en casa y ha sido duro, pero pues les agradezco mucho pues que se estuvieran conectando a lo largo del semestre. Yo soy muy frío, yo sé que no tienen que conectarse, la asistencia para mí pues nunca ha sido un factor, pero como quiera ver estos números de conexión, aunque a lo mejor estén viendo ahí con el otro ojo la serie de Selena o no sé, pues bueno, al menos da un poquito de esperanza. Sí es difícil, ¿no? Y se los digo para que también tengan paciencia con sus otros profesores, aunque sabemos que es difícil también para ustedes, pero es difícil hablarle a fotos. Yo veo aquí una pantalla con fotos, ¿no? Y eso luego es agotador, es emocionalmente desgastante, queda uno medio fregado, ¿no? Porque luego pues ya le doy clic y a lo que sigue aquí a la casa, ¿no? Que aquí pues siempre hay mucha actividad con este nuevo formato. Entonces, consideren eso antes pues luego, o sea, denle el beneficio de la duda al profesor, ¿no? Yo siempre fue dentro de clase, dentro de horas, porque yo trato de ser así, es lo justo. Pero si de repente el profesor les pide chance de hacer algo fuera de horario, qué sé yo, híjole, denle chance, ¿no? A lo mejor trae unas bronconas en casa también
y ha sido complicado, pero yo les agradezco que hayan conectado, espero haber aportado algo, no ha sido para nada mi mejor clase, no hemos tenido prácticas, bueno, feo, frustrante, es el primer grupo que no conozco, ¿no? Les veo las caras por las fotos, nada más, algunos los sigo o me siguen en redes, pero no sé quiénes son, ¿no? Entonces ha sido muy feo, pero si algo les dejé sobre hongos, algún interés, algún conocimiento nuevo, híjole, pues qué bueno, pero sé que ha sido para nada el nivel normal de la materia, de lo que sabemos hacer, y pues en el futuro ojalá que haya alguna excusa para volver a tener contacto. El laboratorio está a la disposición para tesis, para servicio de becario, para servicio social, para indagar ahí cualquier idea que traigan en torno a los hongos. Quedo a su disposición, les agradezco, sigo a sus órdenes en lo que queda del semestre y de sus carreras. Cuídense mucho, no se dejen, hay que pelear también por los derechos de uno, pero hay que ser muy inteligentes y hay que ser muy astutos porque pues no hay que pelearse nada más a lo loco y espero que les vaya muy bien. Espero que este semestre pues no haya cosas que lamentar, ni cuestión académica, ni cuestión de salud, ¿sí? Les deseo lo mejor, que tengan un excelente término de año y nos quedamos a sus órdenes en el laboratorio, también a nombre del maestro Adame, que por ahí se estuvo conectando, pues sepan que para nosotros el alumno es muy importante y siempre vamos a tratar de ayudarlo en lo que se puede. Cuídense mucho, chicos. Si hay alguna pregunta, a sus órdenes. Si no, nos vemos el día del examen. Muchas gracias, doctor, por hacer este semestre más placentero. En serio, un disgusto no poderlo haber conocido porque tenía muy buenas referencias de usted y pues me hubiera gustado conocerlo y que usted me conozca a mí, igual mis compañeros, y yo creo que por parte del grupo, muchas gracias por impartir Gracias. una bella materia. Estoy planeando muchas cosas. Me van a ver hasta en la sopa. Van a ver. Pero pues bueno, lástima que no nos vimos en el salón. Pero ojalá que compartamos después de alguna u otra manera. Cuídense, muchachos. Hablamos Cuídense mucho. Bye bye.